porque el dogma de la Inmaculada Concepción se debatió en la Iglesia. Como no había nada definitivo en el dogma de la Inmaculada Concepción, por eso se declara dogma en el siglo XIX. Un dogma se declara cuando hay controversia en la Iglesia sobre un punto esencial de la fe. Entonces, cuando hay controversia, la Iglesia declara un dogma, y a la vez que la Iglesia declara dogma, se acabó. Hay que creer o irse. Eso es lo que decía la frase latina, Roma locuta et causa finita. O sea, Roma habló, el asunto se terminó. Take it or leave it. No hay otra. Pero por los primeros siglos de la Iglesia hubo una gran controversia. Muchos dominicos apoyaban la tesis de que María nació con el pecado original y no estaban mal porque no había una doctrina definida. Otros, los franciscanos con Dun Escoto a la cabeza, declararon firmemente que María había nacido sin el pecado original, que es el dogma de la Inmaculada Concepción, pero eso no se definió hasta que en 1850 y algo, no recuerdo, el Papa dijo, por el poder que Dios me ha otorgado de atar y desatar, yo declaro a partir de este momento que María fue concebida sin pecado original. A partir de ese momento se acabaron las discusiones. O lo aceptas o te vas. Punto. Se acabó la discusión entre los dominicos en las universidades. Roma habló, la causa se cerró. Pero lo que yo decía, ¿por qué la fidelidad de María? Porque durante todos los siglos, 19 siglos, que la Iglesia discutió, los miembros de la Iglesia, si María había nacido con pecado original o sin pecado original, la Virgen nunca utilizó el título de Inmaculada Concepción. No fue hasta que se declaró el dogma, que a los 2 años de declarar el dogma, la Virgen, cuando Bernardita le pregunta, ¿quién tú eres? Dijo, yo soy la Inmaculada Concepción, soy la nacida sin pecado. Mira ahí el respeto de la Virgen a la Iglesia. La Virgen no entró en las discusiones. La Virgen podía haber dicho, yo sí soy Inmaculada 500 años antes. La Virgen no entró en discusión. La Iglesia dejó que la Virgen dejó que la Iglesia declarara. Y después que la Iglesia declaró, ella se manifestó por primera vez, que fue el gran asombro del padre Pere Amal, el párroco de Lourdes, porque él le preguntó a Bernardita, Bernardita no sabía, Bernardita era una muchacha que tomó la comunión a los 12 años porque no sabía leer ni escribir y no lograba aprenderse el catecismo de memoria. Hasta los 12 años no sabía aprenderse el catecismo de memoria. Inclusive, siendo religiosa, le aceptaron los votos por pura caridad, porque ella decía, yo para lo único que sirvo es para estar enferma. Ese es el don que Dios me dio, estar enferma. Y era pobre, una campesina muy limitada y esa es la que vio la gloria del cielo en María, pero Bernardita no sabía quién se le estaba apareciendo, ella pensaba que era un alma del purgatorio. Y ella se lo dijo, padre, cuando ella le decía la cosa, en patuá, la cosa que se aparece en la gruta. Una niña que, aparte de tener 12 años, estaba bastante atrasada en inteligencia por la desnutrición que sufrió toda la vida, por el gran hambre que pasó su familia, que era de los pobres entre los pobres de Lourdes. Y el padre le dijo, pero pregúntale quién es, cómo me mandar un mensaje a una iglesia si yo no sé quién es. Y Bernardita le preguntó, el párroco me dijo que me dijera quién era, y María le dijo, yo soy la Inmaculada Concepción. Y Bernardita en su mente pensó que Inmaculada era el nombre y Concepción el apellido. Y le dijo, padre, es la Virgen, y Bernardita le dijo, no es la Virgen, es la Inmaculada. Y el padre sí se asombró en ese momento, porque en ese momento solamente los teólogos conocían ese término, y el padre que vio el trabajo que pasó Bernadette para pasar el catecismo, lo lenta que era, el padre dijo, aquí hay algo más allá de lo que estamos hablando, y se interesó en la aparición. Pero mira la fidelidad de María a la Iglesia. María nunca contradice a la Iglesia, porque la primera obediente a Jesucristo es María, es la obediente en la fe. Así que cuando lean todos esos emails que la Virgen dice que el Papa se equivocó, voten y borren eso. La Virgen nunca va a contradecir a la Iglesia, porque ella es la madre y la sierva de la Iglesia, ella respeta el orden establecido porque es una mujer de orden. Y eso es lo que a mí me encanta de la aparición de Lourdes, además de la figura de Bernadette, que es una figura verdaderamente impresionante dentro de su simplicidad. Es la forma de alcanzar la santidad siendo bien simple. Yo diría que más simple que Santa Teresita de Jesús, porque Santa Teresita de Jesús tenía dotes intelectuales, Bernadette ninguna. Cuando asignaron todas las hermanas en la toma de votos, a ella no le asignaron ningún trabajo en ningún lugar porque no sabían qué hacer con ella. Y se quedó ella sola cuando las monjas fueron saliendo y el obispo
le dijo a la Madre Superiora que vamos a hacer con Bernadette. La Madre Superiora dijo, no sé, no sabe hacer nada. Entonces ella se viró para el obispo y le dije, yo se lo dije. Porque cuando el obispo le dijo que fuera monja, ella dijo, yo no puedo ser monja, yo no sirvo para nada. Y esa cuando dijo, yo se lo dije, que yo no servía para... Sí servía para que el ministerio de ella lo dijo con simpleza, es cierto, fue estar enferma y ofrecer su sufrimiento por la iglesia. Pero eso celebra la primera de esas apariciones benditas de la gruta de Lourdes. Es el día de los enfermos, el día para orar por los enfermos, porque la característica de Lourdes ha estado ligada a los enfermos. De todos los que hemos ido aquí en peregrinación y los que han ido ustedes, pues, se dan cuenta, saben que Lourdes es el lugar donde van los enfermos. Y verdaderamente yo diría que Lourdes es la capital de la oración. Todo lo que tú ves en Lourdes, hombre, mujer, niño, familia, todo el mundo tiene en la mano un rosario continuamente. Todo el mundo, tú ves en Lourdes pasando familias, hombres, jóvenes, viejos, todo el mundo con el rosario en la mano y orando el rosario por todo Lourdes. Y por la noche está la procesión de las antorchas con la Virgen que rezando el rosario en todos los idiomas del mundo. Y a las 12 de la noche hay una misa en la gruta y la exposición del Santísimo, que es impresionante estar en la gruta en la adoración del Santísimo hasta las 1 o las 2 de la mañana. Y a las 4 de la tarde es la adoración, la procesión y la adoración del Santísimo más impresionante que yo he visto en mi vida en la basílica subterránea, que caben 10.000 personas. O sea, que es un lugar verdaderamente la gente dice que las tiendas, la gente siempre, como decía José Martí, el apóstol de Cuba, José Martí decía, el sol tiene luz y tiene sombra. Los agradecidos hablan de la luz, los malagradecidos hablan de la sombra. Y eso se aplica a todo el mundo. La gente va a decir, no, como hay tiendas, como venden cosas, sí hay montones de cosas que tienen, pero esas cosas tientan a los que van a otra cosa. No se fijan en el impresionante lugar de oración y sanación que es ese lugar.